Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 2 vamos a estar leyendo los versos 1 a 10 y vamos a estar meditando acerca de una mujer pero muy entregada a la obra del Señor. Su nombre es Miriam. También se puede traducir como María. Estos son los nombres más populares en Israel. Y muy interesante cómo Dios usó a Miriam en el Éxodo, donde salió el Señor el pueblo de Israel de la cautividad egipcia. Lo leemos, está en la página 45 de la Biblia que tiene a la mano. Página 45. Lo leemos y dice: estos son ¿verdad? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a la balsa del río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críalo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos, como decía al principio, el nombre Miriam es un nombre muy común en Israel. Una de las razones muy posibles por la que este nombre era común en Israel era por el respeto que tenían a Miriam, la hermana de Moisés. Esa es una de las razones. También el nombre Miriam, como les decía antes, la misma raíz hebrea significa María, de la cual nosotros sabemos más adelante que nació el Salvador también, ¿verdad? Es un nombre bastante utilizado en el tiempo. Ahora, curiosamente, nosotros sabemos de que el nombre María en la cultura latina es muy común. Pero ¿cuál es la razón por la forma como o por qué tanto se usa el nombre María en Latinoamérica? Una de las razones es porque cuando llegaron los conquistadores, que entre comillas eran cristianos, a cristianizar el Nuevo Mundo, es decir, a América Latina, venían con la religión y la espada. Entonces ellos prácticamente inducían a los pueblos a adorar a Dios por medio de la religión o eran sometidos por la espada. Entonces el Señor es esta la razón por la que tanto se usa el nombre María en Latinoamérica. Es malo, no sé qué tanto, porque no se trata del nombre. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé por qué, no le he preguntado a mi mamá, tal vez hoy es un buen día para preguntar, ¿por qué José Jesús? ¿Sí? Y ustedes saben que el nombre Jesús en Latinoamérica es muy común, ¿verdad? Muy común. Siempre está conectado a la religión. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que los hebreos no ponen nombre solo por poner nombre. Ellos buscaban el significado y la conexión histórica que ese nombre tenía. En este sermón yo quiero tocar 3 cosas importantes
por fe y esperanza. Y la tercera forma prácticamente que tenemos es la gracia que encontró esta mujer en Dios. Entonces vamos a comenzar con el contexto histórico. El pueblo de Israel llegó, o la casa de Israel, en este caso Jacob, llegó a Egipto prácticamente consecuencia de una gran hambruna que hubo en la región. Pero ya José, o Dios había mandado a José adelante para que José prácticamente hiciera preservar la vida tanto de los egipcios como de su familia y mucha otra gente que fueron alimentados por medio de José. Ya ustedes conocen la historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿verdad? 7 años de escasez, 7 años de abundancia. De los 7 años de abundancia, José dijo al rey: pues hombre, coloquemos graneros y guardemos lo más que se pueda, alimento, porque vienen 7 años de escasez y seguro que vamos a morir si no guardamos hoy este alimento. Entonces crearon muchos graneros, guardaron mucho trigo, mucha cebada, en fin, guardar mucho para el tiempo de escasez. En todo este tiempo, José prácticamente era el administrador, el segundo en Israel, en Egipto, el segundo, o sea, solamente Faraón estaba más alto que él. Pero resulta que José muere el Faraón que conocía a José y se levanta un nuevo Faraón, un Faraón que no conocía la historia que había detrás de Israel. Y ve que Israel se está multiplicando en gran manera. Era parte de la promesa de Dios al pueblo del pacto, de que se iban a multiplicar. Entonces, al ver que el pueblo está creciendo en gran manera, pues entonces Faraón entra en pánico y dice: ¿qué pasaría si vienen y se levanta una guerra contra nosotros? Este pueblo que es numeroso se va a unir a ellos y van a pelear contra nosotros y nos van a derrotar. Es en este contexto que Faraón también dice: hagamos algo. Estos hebreos se multiplican demasiado rápido, entonces matemos a todo el varón que nazca en Israel. Y ordenaron a las parteras, a las comadronas, como se les llama en algunos lugares en Latinoamérica. Ordenaron que cuando vieran el sexo de la criatura recién nacida, si era varón, que lo cortaran el cuello, que muriera en ese momento el varón. Pero resulta de que también las parteras temieron a Dios, ¿sí? El temor de Dios se apoderó de ellas y dijeron: no vamos a hacer eso porque eso sería ir en contra de Dios. En este contexto, las mujeres, prácticamente las comadronas, preservaron la vida de los hijos varones, porque Dios había puesto su temor en ellas para que no lo hicieran. Además de eso, pasa de que le nacen 2 hijos a Jocabed y a Amram. Le nacen 2 hijos primero, o es muy posible que estos 2 hijos que nacen primero no tenían nada que ver con el edicto de Faraón todavía, porque ya Aarón, que es el primogénito, Aarón tenía aproximadamente unos 12 o 15 años cuando nace Moisés. Se cree que cuando nace Moisés, Miriam tenía aproximadamente 10 años. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de tiempo, es muy posible que estaba entre los 12 y los 15 años Aarón también. Entonces, todas las cosas que se están dando, hermanos, en este contexto son muy importantes, porque nos están enseñando a nosotros que la importancia que tiene la preservación de la vida. Entonces, esconden a Moisés por 3 meses, pero no pudiendo esconderlo más, la mamá de Moisés se las ingenia, y me imagino yo que ahí, hasta cierto punto, pues Dios la está dirigiendo y hace un estilo artesa, como nosotros le llamamos, o una pequeña barquilla de junco. El junco
es un material que se utiliza mucho en nuestros países incluso, que sirve prácticamente para unir cosas. Entonces, lo hace y lo calafatea, en otras palabras, lo forra con brea y con asfalto para que el agua no pasara y de esta manera el niño no se ahogara. Entonces, el niño es lanzado al río, pero fíjese, es aquí donde entra en acción la fe de una mujer. Miriam, teniendo apenas 10 años, sigue de cerca y de cerca aquella barquilla porque tiene temor de que se vaya a hundir y que muera el niño. Además de eso, Miriam quiere que Moisés caiga en las manos de la persona correcta, que no caiga en cualquier mano. Entonces va siguiendo aquella barquilla por el agua, cuando llega de repente a cierto lugar y la hija de Faraón y las criadas de la hija de Faraón, las doncellas, están ahí prácticamente bañándose en el río. Y ellas encuentran al chiquito, al niño, ahí en ese lugar. Y es así como la llevan a la hija de Faraón, y la hija de Faraón, sus ojos se pegan al niño. En otras palabras, Dios pone gracia en Moisés para que la hija de Faraón sea movida a misericordia y vaya en contra incluso del edicto del rey. Esto es grave lo que está haciendo la hija de Faraón, porque está violentando el edicto que el rey ha dicho. El rey dijo prácticamente el que protegiera a los hebreos que iba a morir prácticamente. Entonces, el escenario está puesto. ¿Para qué? Para que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios sea manifestada en aquella persona. Para que la gracia, la bondad de Dios sea manifestada en el libertador. El libertador, hermano, en este sentido es un tipo de Cristo. Cristo vino y nos libertó a nosotros de nuestros pecados. Moisés vino como el libertador prometido. Recuérdense que el mismo Jacob, antes de morir, había profetizado la venida del libertador. 400 años antes, Jacob había dicho, y José dijo también, Dios los visitará más adelante. Los visitará y los sacará con mano fuerte de este lugar y los llevará a una tierra que fluye leche y miel. Cuando ustedes sean sacados de este lugar y llevados a la tierra prometida, yo quiero que mis huesos sean llevados con ustedes. Miren la fe de José. José está viendo mucho más adelante, 400 años más adelante, está viendo la liberación del pueblo. Y le dice, cuando este tiempo llegue y se cumpla tu palabra, la palabra de Dios, es entonces que yo quiero que mis huesos sean desenterrados de donde están enterrados y que los lleven a la tierra donde Dios les va a dar heredad. De esta manera, hermanos, se cumple la promesa 430 años más tarde. Después de la muerte de Jacob, se está cumpliendo la promesa. Entraron 70 personas a Egipto y salieron de Egipto 600 hombres entre los 20 y los 60 años, sin contar los niños, los adolescentes, las mujeres y los ancianos. Entonces, hay un comentarista que dice que es muy posible que los que salieron de Egipto, de aquellos 70, los que salieron de Egipto eran 4 millones de personas. Ahora piensen, 4 millones de personas, llevarlos por el desierto, alimentarlos, cuidarlos y protegerlos de los enemigos que venían. Es por eso, hermanos,
que en una iglesia se necesita un liderazgo estable, un liderazgo fuerte, un liderazgo que tome el control de la iglesia y que en los momentos de turbulencia, en los momentos de problema, ese liderazgo sostenga a la iglesia. En este caso, el éxodo, los protagonistas del éxodo son Aarón, Moisés y Miriam. Pero detrás de Aarón está Caleb, está Josué, está Hur y están los ancianos de Israel, que son los que están llevando al pueblo por el desierto. Y la gracia, la bondad y la misericordia de Dios se está mostrando en ellos. Es curioso también ver que en todo esto la fe de Miriam es puesta a prueba. Porque miren, hermano, una cosa es ver lo que se está haciendo y otra cosa es confiar en lo que no se ve. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que nosotros como creyentes en Cristo tenemos que ejercitar todos los días y darnos cuenta de que hay cosas, hay luchas que se pelean en el mundo espiritual. Hay guerras que se pelean en el mundo espiritual. Y mientras esas guerras se están peleando en el mundo espiritual, nosotros tenemos que estar confiando en Dios, que Él va a sacar en victoria a su pueblo. Israel está en una encrucijada, yendo un poco más a la historia, porque han pasado 10 plagas y 10 plagas grandes. ¿Por qué? Porque Dios había prometido sacar con mano fuerte a Israel de Egipto. De hecho, es tan grande el poder de Dios que los egipcios fueron despojados de todo lo que tenían cuando salió Israel de Egipto. Moisés le dijo: Dios me ha dicho que le pidan alhajas, que le pidan oro, plata, lo que tenga a tu vecino, que le pidan ganado, que le pidan de todo a su vecino. En otras palabras, dejen sin nada a la gente de Egipto. Y así fue como lo hicieron. Dios, ¿por qué? Porque los primogénitos habían muerto en la última plaga. Los egipcios estaban sensibles y dijeron: váyanse de aquí, llévense todo lo que quieran. Ahora aumenten al grupo de personas, ahora todas las posesiones que llevaban. Ellos llevaban ganado, ellos llevaban carretas, ellos llevaban oro, ellos llevaban plata, ellos llevaban de todo de Egipto. Entonces le dice: si ustedes hacen una imagen de lo que en realidad está pasando, se pueden dar cuenta que el paso del Mar Muerto es delicado. Atrás están los ejércitos de Faraón. Adelante está el mar. Si el pueblo se abalanza contra el mar, van a morir ahogados. Pero si se quedan a la orilla del mar, los ejércitos que vienen atrás de ellos los van a alcanzar y los van a asesinar. ¿Se dan cuenta por qué es necesario el liderazgo? ¿Se dan cuenta por qué es necesario que mujeres como Miriam, hombres como Aarón y Hur, Caleb y Josué se pongan en la brecha para hacer un ministerio? Hermanos, yo solo no puedo levantar esta iglesia. Yo necesito desde los niños hasta el anciano más grande de esta iglesia para levantar esta iglesia y para levantar y predicar el evangelio desde este lugar. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo hacer el trabajo. Necesito personas que verdaderamente tengan el corazón y el llamado de Dios a hacer la obra ministerial y dedicarse a ello conmigo. Moisés, ¿qué hubiera hecho Moisés? Fíjense bien, hermano. Dice un escritor que vienen 200,000 soldados detrás de Israel. Vienen 200 carros, que hoy póngale esos carros, son como más o menos las tanquetas de guerra
tenían catapultas grandes en la parte trasera que podían lanzar rocas que arrollaban a 3 o 4 personas a la vez si estaban juntos. Después de eso venían, dice, 200 jinetes. Jinetes son como los snipers que le llaman hoy, ¿no? O francotiradores que le llaman hoy, que son personas, o mercenarios, son personas que están entrenadas para matar. ¿Cuántos carros? 200 carros, ¿verdad? 200 jinetes, más 200,000 soldados. En otras palabras, Israel con 600,000 hombres que solamente llevaban machetitos y cuchillos, no tenía nada para sobrevivir. Israel estaba perdido. Humanamente hablando, la muerte era segura. Pero es ahí donde Dios entra en acción y le dice a Moisés: extiende tu vara sobre el mar. No le habló, no le dijo nada al mar, sino solamente extendió su vara sobre el mar. ¿Y qué es lo que dice que pasa? Un viento del oeste cae sobre el mar y parte las aguas del mar, y Israel pasa en seco el mar. Ahora piensen, no estamos hablando de un caminito entre el mar. Estamos hablando de una carretera que Dios tenía que abrir entre el mar. ¿Por qué? Porque eran aproximadamente 4 millones de personas las que iban a cruzar por ahí. Además de eso, todas las cosas que llevaban de Egipto. Entonces, tenía Dios que abrir una carretera por el mar. Es aquí, hermanos, donde nosotros también tenemos que ver cómo Dios usa a Miriam. Primero la usa esperando en el libertador. ¿Y sabe cuántos años esperó Miriam por el libertador? 90 años. Ay, es que a mí me da tristeza a veces ver que hay personas que se desesperan cuando no se le hacen las cosas en una semana, ¿verdad? Cuando no se le cumple algo en 3 días, están enojados y todos turbados por eso. Y Miriam esperó 90 años para el libertador. 10 años que tenía ella, y ella sabía, porque eso es algo muy importante. Sabe que nosotros como padres somos bien negligentes. Muy bien negligentes nosotros como padres. Nosotros permitimos que los hijos hagan lo que quieran. En todo lugar permitimos que hagan lo que quieran. Israel tenía disciplina, esa gente era bien disciplinada con sus hijos. Les enseñaban la palabra de Dios desde pequeñitos. A tal grado que se imagina usted a Miriam a los 10 años ya sabía que el libertador tenía que salir de Israel y que ellos tenían que salir de Israel para ir a la tierra prometida. Le quiero preguntar a una mamá alto ahora en esta tarde, mamá y papá, ¿cuántos versículos de la Biblia han memorizado con sus hijos? No me lo respondan, mire, respóndase usted mismo. ¿Cuántas veces ha sentado con su hijo a hacerle la pregunta: mira, ¿qué aprendiste del sermón hoy? O de la clase, ¿qué te enseñaron hoy? Muéstrame, ¿qué es lo que te enseñaron? ¿Verdad que a nosotros nos cuesta hacer eso? Yo tuve que pasar años para ejercitar esa práctica. Pero Israel no. Miriam tiene 10 años. Y ya sabe que Moisés es el libertador. Ella está convencida que Moisés es el llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud. Y por eso es que ella se arriesga. Ella no le importa que la pueden matar. Ella no le importa que pueden descubrir al niño y matarlo frente de ella. A ella no le importa lo que le pueda pasar a ella, porque ella está confiada en quién. Ella está confiada en Dios y ella sabe que Dios la puede librar de la mano de los egipcios. Entonces yo les digo, hermanos, en esta hora yo no estoy queriendo ponerlos en mal a ninguno de ustedes. Lo único que quiero que reflexionemos es si verdaderamente
En la universidad le van a enseñar que Dios no existe. En la universidad le van a enseñar que no importa la iglesia, que no importa lo que pensemos acerca de Dios, porque al final Dios no existe. Y como no tienen base bíblica, como no tienen ningún fundamento, entonces caen redondito en la trampa del enemigo. ¿Sí, hermano? El simple hecho de guardar el orden que tiene el templo es una muestra de qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Esta es la casa de Dios. Y tenemos que estar en orden en la casa de Dios. Do you guys understand? Yes. This is the Lord's house. And we have to be here, quiet, and pay attention on what the Lord is saying. Right, Amanda? Los hijos tienen que estar con los papás. Los hijos no tienen que andar por allá. Ellos tienen que estar con los papás. Wow. Hermanos, estamos viendo algo muy importante y es la reverencia. 10 años tenía Miriam. 10 años. Y sabía quién era Moisés. Y se arriesgó su vida para ir a salvar al libertador. Y a los 12 años Moisés, ¿se da cuenta? A los 12 años Moisés es llevado a la corte real. Porque esta es otra cosa muy bonita, y este es el último punto, ya lo sé. Una otra cosa muy bonita. Pues, ¿sabe por qué? Porque van Jocabed, que es la madre de Moisés, es que Miriam no importa de dónde la ven, era astuta, era una mujer inteligente, una niña inteligente, porque es niña. Ella va siguiendo la barquilla cuando la hija de Faraón lo agarra, que es pegado a ella, porque la gracia de Dios se había manifestado. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? Mira, yo tengo la mujer exacta, la mujer correcta, para que críe este niño. ¿Y cuándo que no? Ellos lo habían amamantado por 3 meses ya. Y tú puedes, yo tengo la mujer correcta. Déjame que yo vaya a las hijas de Israel y te traiga a la mujer. Ella no le dijo, mi mamá, este es el niño de mi mamá, este es mi hermanito, y por ende mi mamá te lo puede cuidar. No, ella le dijo, tengo a la mujer correcta. 10 años de edad, hermano. Tengo a la mujer correcta. Permíteme que yo vaya y te traiga a esa mujer. ¿Y qué es lo que le dice la hija de Faraón? Ve y trae. ¿Se imagina usted la alegría de la mamá de Moisés? Cuando Miriam llega y le dice, la hija de Faraón encontró a Moisés. Y ahora ella pide que vayas y que lo cuides. ¿Qué es lo que le dice la hija de Faraón? La hija de Faraón le dice, cuídamelo y te voy a pagar. ¿Se imagina usted? ¿Sí está pensando usted lo que está pasando en esta historia? Moisés estaba destinado a la muerte. Porque ¿sabe una cosa? Lo que las parteras hacían, les cortaban el cuello a los niños, los agarraban y los tiraban al río Nilo. Y ese es el mismo río donde encuentran a Moisés, y la hija de Faraón le preserva la vida a Moisés. Luego viene Jocabed y le dice, cuídamelo y te voy a pagar sobre esto, te voy a pagar para que lo mantengas contigo. Mire, hermano, 12 años queda Moisés con Jocabed y su familia. En estos 12 años, Jocabed y Abraham está enseñándole la cultura hebrea a Moisés. Está enseñándole a Moisés, tú eres el libertador y
tú eres, y vas a ir a la corte real, y vas a ir a la corte de Faraón, y vas a estar allá, y yo te voy a decir algo, tú no vas allá por gusto, tienes que ir, prepararte, para cuando el momento llegue, tú estás listo para salir y liderar este pueblo. De los 12 a los 40 años, recibiendo la educación más prominente de la época. De hecho, el primer imperio que se registra en la historia es el imperio egipcio. El imperio egipcio. Los egipcios eran gente muy, pero muy intelectual para esta fecha. Las mejores universidades comenzaron en Egipto. Entonces Dios está preparando a Moisés en las leyes de Egipto, lo está preparando para que sea un guerrero, porque eso es otra cosa. Cuando Moisés salía a las guerras, dicen que Faraón llegó a amar tanto a Moisés más que a su propio hijo, porque Moisés era valiente y era un estratega militar, y cada vez que salía a la guerra a pelear, Moisés regresaba con victoria de la guerra. Todos ustedes, hermanos, sí ven la historia de redención desarrollándose de una manera, pero muy preciosa en esta historia. Esto no se trata, hermanos, el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata del plan de redención elaborado eternamente para gloria de Dios y para beneficio del pueblo de la alianza. En esta historia nosotros podemos ver a Israel cumpliendo el propósito de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo y dado a Abraham primero, luego a Isaac, luego a Jacob, luego a José, y ahora vemos en acción a la familia de Moisés. Es que en la historia de redención, Cristo es el centro y nosotros somos sus capitanes que estamos desarrollando esta historia. Él es el centro y nosotros estamos llevando a cabo este plan, o por lo menos lo estamos viviendo, porque el que lo desarrolla en todos es extensión de Dios. Él es el que está desarrollando este plan eterno. Israel está por ser liberado, por ver al paso del Mar Muerto. En el paso del Mar Muerto nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Israel pasando al otro lado, Dios le dice, cuando pasa el último israelita, Dios le dice, nuevamente extiende tu vara sobre el mar. Y ahí quedan sepultados todo el ejército de Egipto, los caballos, los jinetes, los carros, en fin, todos quedaron sepultados en el agua. Mientras que Miriam está al otro lado, y esto me encanta, ¿sabe? Porque vemos el carácter de Miriam. Ella está al otro lado y llama a todas las mujeres y les dice, tomen cada una sus panderos y vamos a danzar de júbilo, porque hoy Dios ha hecho una gran liberación en Israel. Hoy Dios ha hecho grandes cosas. Y Moisés cantaba con los hombres y las mujeres danzaban y alababan a Dios. Lean el capítulo 14 y 15 de Éxodo y se van a dar cuenta cómo Dios está manejando. Y Dios, yo me imagino que Dios alegra en el cielo, viendo que su pueblo está adorando su nombre con júbilo por la gran liberación. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, se le da apenas una frase a María o a Miriam. Y se dice que no hubo mujer más llena de fe que ella en Israel. Hermanos, ¿tienen fe ustedes? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer cosas grandes a través de ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ustedes pueden transformar la vida de sus hijos. Así como pueden arruinar la vida de sus hijos, ustedes pueden transformar.
¿Por qué? Porque si ustedes llenan su casa de la palabra de Dios, y no estoy hablando de comprar Salmo 91 y ponerlo en las paredes, no estoy hablando de eso. Lean la Biblia antes de dormir sus niños. Después de cenar, que es la hora más solemne que nosotros tenemos, en vez de irse a ver televisión, hey, pásense una hora leyendo la Biblia con ellos. Enseñen, pregunten. No necesitamos la televisión cuando tenemos la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no hay que ver un programa como familia, pero primero la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que nosotros hacemos? Después de que cenamos, nosotros leemos la Biblia. Y a veces las charlas se van tan largas que pasamos hasta hora y media a la mesa estudiando la palabra de Dios después de cenar. Es una forma de darle gracias a Dios porque Él nos ha alimentado físicamente y ahora necesitamos el alimento espiritual. Si empiezan a hacer esa práctica con sus hijos, van a ser como la mujer del capítulo 31 del Proverbios. Porque, hermanos, criar hijos es lo más difícil que existe en este mundo. Parirlos es un dolor de un momento. Parirlos no cuesta demasiado. Me imagino yo nunca parí, pero me imagino que no cuesta demasiado. Me imagino que les duele terriblemente, pero pasa su dolor. Pero como usted los cría, va a ir con ustedes toda la vida. Toda la vida. O sea, ellos pueden ser su bendición, como pueden ser su vergüenza para siempre. Y no estoy diciendo que ustedes están haciendo un mal trabajo, es un consejo, hermano, que deben de ser. Una práctica de hoy en adelante. Yo quiero concluir con esto. Les voy a leer esta parte que he escrito. En el canto de María se puede observar la claridad de su devoción por Dios. Oiga bien el canto de María. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantad a Jehová con júbilo. Ese es el canto que María cantaba y las mujeres danzaban y decían todas las veces: amén, alabado sea Jehová, que ha librado con su mano poderosa al pueblo de Israel. Ahora pensemos en Cristo. Hermanos, esta historia está íntimamente conectada con el ministerio de las mujeres, que las mujeres llevaron en el caso del ministerio de Cristo. Cada una de las mujeres que servían en el ministerio de Jesús lo hacían porque habían creído en Jesús y sabían que el Mesías había llegado por fin para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado para siempre. Pero la pregunta es: ¿no es suficiente esto para cantar con júbilo nosotros al Dios Todopoderoso, que nos ha librado de la maldad, que nos ha librado del engaño, que